El Poder Judicial es el poder que en este momento la 4T, pues todavía no hemos tocado. Y se mantiene ahí, es el poder más corrupto del país. Es donde se da la puerta giratoria. Por un lado metes al preso y el juez lo saca o el magistrado. Ustedes no defienden la Suprema Corte, defienden a Piña, la ministra, y a los 8 que están con ustedes. Porque en este momento no están resolviendo con autonomía, están resolviendo con criterio político. Vamos a ir a esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente este 17 de mayo. Hoy el presidente de la mesa directiva hace una denuncia muy delicada. El senador Armenta denuncia que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, lo está amenazando. Y la oposición, en lugar de solidarizarse con su presidente, que es su par, se solidariza, defiende a Norma Piña. Todo esto es muy entendible porque hoy la oposición se ha refugiado en el Poder Judicial. Porque desgraciadamente no tienen proyecto de nación para ofrecerle al pueblo de México. Hoy, en lugar de refugiarse con el pueblo de México, se refugian con este poder podrido del Poder Judicial. Y lo están usando como un brazo político para el 2024. Vamos a ir a toda esta sesión, a estas intervenciones, que se calentó la sesión, amigos y amigas. Ya escuchamos un fragmento de la intervención de el senador Reginaldo Sandoval. Vamos a ir al video. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, solicité hace unos momentos a la Junta Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que presido me permitiera hacer uso de la palabra por algo que considero podría ser grave y no lo puedo permitir. Es un hecho que de concretarse sería lamentable. A las 9 de la noche del día de ayer, con 1 minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Me entero posteriormente que a mi secretaria, a las 8 de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto, donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. La secretaria técnica, Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las 9 de la noche con 1 minuto. No juzgo, no prejuzgo. Quiero informar a esta soberanía el hecho. Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte que voy a leer. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2 y 8 constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año,
toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita 5255, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta honorable asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo, y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación, y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Agradecemos su información y por supuesto que la mesa directiva toma registro de ello. Ahora entraremos a un nuevo apartado. Sí, ¿con qué objeto, senadora Kenia López? ¿Con qué objeto? Para hechos. 2 minutos tiene usted. Primero que nada, por supuesto, sí, acompañar es para hechos, compañero. Cualquier exigencia de justicia en este país, siempre que la exigencia de justicia esté basada en la verdad. Me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Con todo respeto al presidente del Senado, no puede venir aquí, sino evidentemente tendría que hacer una petición pública a las instancias si él considera que hay algo ilegal. Yo me acabo de parar a leer cada uno de los mensajes que se ha puesto en este circo que han montado el día de hoy, y no hay uno solo de los mensajes en el hipotético, en el supuesto de que sea real la emisión, uno solo que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal. Yo no estoy dando por sentado que ese sea el celular de la ministra o de su equipo, pero si ese fuera el caso, ni un solo de los mensajes falta al
respeto o a la legalidad. Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo. Por favor, concluyo, senadora, presidente, diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle. No concluya, tienen los por votos, favor, senadora. No van a lastimar a la Corte, no tienen las 2/3 partes. Mejor pónganse a trabajar, concluya, por porque favor, los muertos de AMLO cada vez son más. Vamos a pasar al apartado de la agenda política. Compañeras y compañeras. Parechos, senador Cravioto. Gracias, presidente. Permítame nada más antes de... Pues lo lamento. Sí, me permite, senador Cravioto, solamente daré la palabra por hechos a cada uno de los grupos parlamentarios y posteriormente ya reanudaremos nuestra agenda de carácter legislativo. Adelante, señor Cravioto, por favor. Gracias, presidente. Pues aquí lo lamentable es que una integrante de este poder legislativo, en lugar de que se solidarice con el presidente del Senado mexicano, insulta al presidente del Senado y defiende a la cabeza de otro poder por el simple hecho, pues, de que ya son sus héroes los del poder judicial de la oposición en este país. Claro que en los mensajes hay una intención de por lo menos reconvenir, fíjense lo grave, reconvenir al presidente del Senado porque está pidiendo la terrible situación de que se voten por elección popular a los ministros de la Corte. Eso es lo que ofendió a la presidenta de la Corte y eso es lo que la oposición, la derecha legislativa, en lugar de solidarizarse con el presidente del Senado, lo recrimina. ¿Qué? Pero qué, primero, qué poca solidaridad para quien preside el Senado de la República, y segundo, no tienen vergüenza para decir: tenemos que defender nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de que como legisladores tenemos para opinar lo que queramos del Poder Judicial. Ya sabemos que sus nuevos héroes están en ese Poder Judicial corrupto, pero qué mal quedan no solidarizarse con el presidente del Senado. Senador Armenta, a nombre del grupo parlamentario de Morena, nos solidarizamos con usted y todo nuestro respaldo a esta investigación, y que no haya de ninguna manera ningún ataque a su libre expresión de las ideas como legislador y mucho menos como presidente del Senado. Me comenta el señor presidente de la Cámara que tiene anotado para hablar para hechos el senador Germán Martínez, en un momento el senador Noé Castañón, y le pregunto a la presidencia si hubo alusión, lo otorgaremos sin ningún problema. Posteriormente a la senadora Kenia, con mucho gusto. Senador Germán Martínez. Por eso estoy preguntando. Bueno, está bien, adelante, un minuto. Yo no estaba, pero el presidente me está comentando que le aludieron. A ver, senadora Kenia tiene un minuto para
por alusión. Gracias, presidente. 2 veces. Nada más explíquele que no hay alusiones sobre alusiones. A ver, es muy claro, senador Cravioto. Usted se enoja, manotea, golpea a senadoras y senadores, es ofensivo, dice groserías, porque esa es su forma de hacer política, esa es la forma en la que Morena se conduce. Pero hoy aquí hay que hablar de algo que es clarísimo. Ustedes quieren lastimar a la Corte porque la Corte ha defendido a la Constitución. Ustedes quieren lastimar a la Corte porque en la Corte han parado las absurdeces de Palacio Nacional. Ustedes quieren lastimar a la Corte porque no quieren que se sepa sobre los muertos de AMLO. Más de 80 mexicanos son asesinados todos los días en su corrupto gobierno. Así es que es muy fácil entender por qué usted, así como agrede, manotea, golpea y ofende, hoy viene a defender la corrupción de López Obrador. ¿Es cuánto? En uso de la palabra el senador Germán Martínez. Gracias, presidente. No lo veo. Aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, presidente. Yo me solidarizo en primer lugar con usted, presidente, como lo pide la mayoría. A ningún senador de la República se le puede reconvenir absolutamente nada. Segundo, la Constitución General de la República, que nosotros juramos guardar y hacer guardar, y también el presidente de la República, y también Norma Piña, divide el ejercicio del poder y cada quien tiene una función. Por supuesto que la función del Tribunal Constitucional es revisar las normas que nosotros realizamos y los procedimientos. En ese sentido, mi solidaridad y la del grupo parlamentario es inquebrantable con la jueza constitucional Norma Piña. Esa solidaridad, la mitad de la solidaridad que tienen con la plagiaria Yasmín Esquivel, la mitad de la solidaridad que tienen con el fraudulento Arturo Saldívar, que quiso 2 años más por encima de la Constitución, es la que yo quiero ver para Norma Piña. Solidaridad con la República es solidaridad con el Senado. Solidaridad con la República es solidaridad con la Corte. Solidaridad con la República es solidaridad también con el presidente, aunque cometa estupideces, aunque proponga tonterías, aunque haga circo mañanero, aunque haga consultas babosas para nombrar, a los ministros de la Corte. Lo digo desde el constituyente del 57, lo digo desde la voz de Ignacio Reyes, constituyente del 57. Son babosadas querer que se elijan a los ministros que tienen y que son expertos en ciencia del derecho para impartir derecho. Quiero un tribunal constitucional neutral, imparcial, profesional. Eso es la República. Muchas gracias. Adelante, senador Noé Castañón, en uso de la palabra. Adelante, tomo nota. Gracias, presidente. Sin duda, la altura de miras de este Senado y de la Suprema Corte se encuentra mancillada, pero por la pequeñez de los integrantes que no ven más allá de las instituciones. Debemos defender la función que tenemos, la libertad de decir, pero también debemos de ser respetuosos de la autonomía de los poderes. La solidaridad de Movimiento Ciudadano en torno a la Suprema Corte, a su presidenta, pero también a los integrantes de este Senado en el respeto de sus facultades y funciones, es plena. Debemos de garantizar que cada uno haga lo que le corresponde y no andar dirimiendo mensajitos y no andar en chismes y falsedades para denostar a nadie. Si hay alguna falta, que se investigue, pero que se respete sobre todo la autonomía del Poder Judicial y a la presidenta de la Suprema Corte. En uso de la palabra, el senador Reginaldo, diputado por parte del grupo parlamentario del PT. Le comento al diputado Triana
que el acuerdo es que hable uno por grupo parlamentario, por eso es que me es imposible darle el uso de la palabra. Adelante. Después del 24, la senaduría, mi presidente. Bueno, miren, no sé por qué, como dicen, por qué se descompone tanto si el tema es muy simple. Aquí está la formalidad del presidente. El grupo parlamentario del PT se solidariza con el presidente de esta permanente. Y aquí está la formalidad, aquí están los hechos. Y está solicitando simplemente que se aclare. ¿Y por qué se enojan y se ponen hasta violentos? Y después de que, gracias a la fuerza y el empuje del presidente Andrés, es senador nuestro amigo, ¿por qué se pone tan enojado? Yo lo que veo es que no están defendiendo la Corte, ustedes están defendiendo a unos ministros. El Poder Judicial es el poder que en este momento la 4T, pues todavía no hemos tocado. Y se mantiene ahí, es el poder más corrupto del país. Es donde se da la puerta giratoria. Por un lado metes al preso y el juez lo saca o el magistrado. Ustedes no defienden la Suprema Corte, defienden a Piña, la ministra, y a los 8 que están con ustedes. Porque en este momento no están resolviendo con autonomía, están resolviendo con criterio político que te favorece a ti. Que te favorece a ti, y como te favorece a ti, ya quieres defender la República. Pues no estás defendiendo la República, estás en un tema de hipocresía, de deslealtad. Permítame, diputado. Senador. Permítame, diputado Reginaldo. Por eso que aclare. Le ruego a la Asamblea que permita al orador hacer uso de la palabra. Quienes han pasado a hacer uso de la palabra, les pedimos que hicieran lo correspondiente. Le pido, señor senador, que guarde compostura para que escuche al orador. Adelante, señor diputado. Mi senador, qué bueno que ya no estás en la 4T, ya te descompusiste. Germán, miren a Germán. A ver, el tema es muy simple, senador Germán Martínez, el tema es muy simple. Aquí está la formalidad. Que nos aclare la ministra si es su teléfono. Hasta le estamos echando la oportunidad de que sea como ustedes, que eche mentiras y diga que no es. Pero no es para que te pongas tan nervioso. Sí vamos a ganar el 2024, Germán, vamos a seguir. Muchas gracias, ha concluido el tiempo. En uso de la palabra, el diputado Hamlet García Almaguer, por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Bueno. Me están informando, señor diputado, que ese tiempo lo ocupó el senador Cravioto. Le ofrezco una disculpa. En uso de la palabra, se lo está dando el Verde, correcto. Ofrezco una disculpa, le cede ese tiempo el Partido Verde Ecologista. Adelante, señor diputado. Gracias, adelante, presidente. Señor diputado. Presidente, la moción que le había solicitado desde hace 15 minutos era de orden. El artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que las mociones de hechos proceden en el caso de discusiones. Y mi pregunta, señor presidente, es si estamos discutiendo un asunto, si estamos en la etapa de discusiones. Esa era la pregunta de hace 15 minutos. Ahora, ya avanzada en la intervención de los diferentes legisladores, pues quisiera aprovechar para sugerirle a la oposición que le den una revisada a este libro. La sucesión presidencial 2024, después de AMLO, ¿quién? Autor Jorge Cepeda Patterson, editorial Planeta. Y lo que dice este libro es que ustedes,
legisladores de la oposición, partidos de la oposición, tienen perdida la elección del año 2024. También las del 2023, por supuesto. Y lo que también se menciona aquí es que la persona que sea designada para encabezar a la coalición de Morena, PT, Partido Verde, será quien dirija los destinos de la República los próximos 6 años desde la presidencia. Gracias, presidente. Muchas gracias. En uso de la palabra el diputado Jorge Triana. Este espacio es cedido por el Grupo Parlamentario del PRI. Adelante. Gracias, presidente. Primero que nada, sí solidarizarme con usted, porque siempre es condenable cualquier tipo de amenaza. Me resisto a creer que esta amenaza emane del Poder Judicial, de la Suprema Corte, porque pues ellas son prácticamente las víctimas de una campaña de golpeteo, de violencia y de desprestigio. Tienen desde hace más de una semana apostado un campamento afuera de las instalaciones de la Corte con el único objeto de insultar, además con agresiones soeces y misóginas, machistas, a la presidenta de la Suprema Corte, con quien me solidarizo. Aprovecho este espacio para solidarizarme. Ella requiere muchísimo apoyo de la ciudadanía en este momento ante las agresiones misóginas emanadas del hígado del presidente de la República. Y sumarme también a lo que se dijo, pues presidente, no le tome las llamadas a los de la Corte, ya les dieron la instrucción. ¿Por qué violentan esa instrucción presidencial? No me parece correcto. Y nada más comentar, creo, con todo respeto, presidente, que si se quiere buscar a alguien que quiera a usted perjudicarlo, habría que buscarlo en la coordinación de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, porque entiendo que se están disputando el mismo cargo. Hoy en la mañana sale el diputado Mier a anunciar esta consulta Patito y hoy viene esta respuesta. No podemos estar trayendo la campaña interna de Morena aquí a la permanente, caray, sería un despropósito. Un despropósito. Hay muchos temas importantes que abordar como para estarnos concentrando en rivalidades personales. Mi solidaridad, presidente, por las amenazas, pero creo que la ventana no es la correcta, la de la Corte. Habría que buscar por allá en San Lázaro. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. En uso de la palabra, el diputado Marcelino Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRD. Sí. Gracias. Pues desde el Grupo Parlamentario del PRD indudablemente condenamos cualquier acción de presión, cualquier actitud que haya alguna presión a cualquier legislador. Indudablemente jamás solaparemos, jamás admitiremos que algún compañero sea presionado para actuar de una u otra manera. Pero para esto, si le exigimos que sean las instancias las que definan y las que investiguen esta situación. Pero también sí nos solidarizamos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a quien le reconocemos su responsabilidad de actuar con plena rectitud y plena transparencia. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor diputado. En uso de la palabra, el senador Ricardo Moreno. A él le cede el uso de su tiempo el partido Encuentro Social. Adelante, señor diputado. Señor senador. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, exigir junto con usted se haga una investigación sobre el número del cual provinieron los mensajes que ha recibido usted, sobre si es el personal de apoyo de la ministra Piña la que le solicitó a su personal suyo el número telefónico. Y decir que cualquier acto que pretenda acallar una voz en medio de una propuesta legislativa, desde luego que es una violación al fuero constitucional que todos los legisladores tenemos. Nadie puede reconvenirle, señor presidente, por proponerle a México una modificación a la Constitución. Se está quedando sola
la senadora que interpela, porque es incapaz de solidarizarse ante este hecho. Qué lástima, porque ella ha tenido en todo momento libertad para decir, hacer y montar circos. Y hoy quien monta circos le quiere montar a usted otro de ellos. Qué pena, qué lástima que su grupo parlamentario la deje sola. Porque sí, todo este montaje escénico no es más que desesperación. Solamente eso. Yo no aludo con la mirada regularmente, aunque la tenga algo pesada. No tengo nada. Honorable Asamblea. Por favor, presidente. Honorable Asamblea. Que aguante vara la senadora, hombre. Le pido a la Asamblea que podamos escuchar al orador. Adelante. Concluya, señor senador. Que no se escuden en ignominias y falsedades, en mentiras. Desde luego que la investidura de usted como presidente del Senado merece el respeto no solamente de los integrantes del mismo, sino del resto de los poderes del Estado. Y si fuera el caso de que la ministra Piña haya cometido ese exabrupto, por lo menos que tenga la dignidad de pedir disculpas. Muchas gracias, señor senador. Vamos a proceder a pasar a la agenda política, no sin antes hacer una aclaración breve a la Asamblea. La exposición que tuve en tribuna la hice a título de integrante de esta Asamblea. No estaba ejerciendo facultad alguna sobre conducción de la sesión, que solo me corresponde como presidente de la comisión permanente. Como quedó asentado, y lo pude comprobar en la versión estenográfica, solo hice exposición de hechos ocurridos y vinculados a mi persona. No he presentado denuncia ni interpretación a juicio de los hechos presuntamente referidos. Como conclusión a lo expuesto, solicité por escrito, fundado y motivado, que la presunta imputación se aclare. De ser cierta, se tendrá que proceder legalmente, y de no ser cierta, se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad del hecho. Soy un legislador como ustedes que ejerce sus derechos, y en mi calidad de presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente, debo salvaguardar de ustedes su derecho inviolable a expresarse y su derecho inviolable a ejercer sus tareas legislativas. Como lo hago con ustedes, lo hago también en mi caso.